Hay lugares de los que la gente prefiere no hablar. Lugares donde las paredes absorben los sonidos tan profundamente que parece que todavía recuerdan cada nombre, cada súplica, cada secreto que se intentó ocultar. Lecumberri es uno de esos lugares. Esta prisión nunca necesitó fantasmas para asustar. Su leyenda creció no a partir de supersticiones, sino de una realidad mucho más aterradora que cualquier mito. Aquí, las personas no eran perseguidas por espíritus, eran perseguidas por los ojos de los guardias, cuyos pasos resonaban en los corredores de piedra. Aquí no se oían susurros de los muertos, solo los gritos de los vivos que el poder intentaba silenciar para siempre. Lecumberri era conocida como el Palacio Negro, y no por el color de la piedra. Era un lugar donde la luz desaparecía más rápido que la esperanza. Un lugar al que se enviaban no para corregir, sino para borrar. Una prisión construida bajo el pretexto de la modernización se convirtió en un instrumento de represión, que los gobernantes utilizaban con la misma facilidad que una pluma que firma una sentencia. Aquellos que habían cruzado su umbral decían que lo más aterrador de Lecumberri era el silencio que seguía inmediatamente después de que la puerta de hierro se cerraba tras ti. Un silencio en el que comprendías, ahora perteneces a este sistema, a esta máquina que durante años ha triturado destinos humanos como un mecanismo sin alma. Para entender cómo este modelo de proyecto se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia mexicana, es necesario mirar hacia la época en que el poder decidió construir la prisión del futuro. Una prisión donde todo estaba a la vista, y donde nadie debía ser escuchado. Para entender por qué Lecumberri se convirtió en lo que fue, es necesario regresar a una época en la que en México reinaba una estabilidad externa y una brutalidad oculta. Era el final del siglo XIX, un tiempo en que el país vivía bajo el dominio de un hombre que gobernó más tiempo que muchos reyes, Porfirio Díaz. En papel, su régimen parecía casi impecable, los ferrocarriles conectaban ciudades, las ideas europeas fluían hacia la capital, la industria crecía y las familias adineradas disfrutaban de copias de los bulevares franceses y los palacios italianos. Los periódicos hablaban de orden y progreso, y los discursos oficiales sonaban como himnos a la civilización. Pero todo eso era solo una hermosa vitrina. Debajo de ella se escondía un sistema en el que cualquier objeción, cualquier disenso, incluso una palabra imprudente, podía costar la libertad. Díaz exigía silencio, absoluto, férreo, sin excepciones. Cualquiera que lo rompiera se convertía en enemigo del Estado. A finales de la década de 1890, las viejas prisiones de México ya no podían cumplir su verdadera función, contener el descontento político. Estaban desbordadas, eran caóticas y demasiado primitivas para suprimir eficazmente la resistencia. El régimen necesitaba una nueva estructura, moderna, organizada, medida al centímetro. Una que no solo mantuviera a las personas tras puertas de hierro, sino que también las desgastara desde adentro. Así nació la idea de construir una prisión ideal, un modelo de disciplina, tecnificación y control absoluto. Un edificio que se convertiría al mismo tiempo en una vitrina del progreso y en un instrumento de represión. Y el gobierno no ocultó su entusiasmo, se encargó a los arquitectos estudiar los mejores sistemas penitenciarios europeos, los ingenieros recibieron casi plenos poderes, y la prensa anunció por adelantado que el proyecto sería el símbolo de una nueva era. Pero tras las puertas cerradas, la concepción era muy diferente. La nueva prisión no solo debía ser una institución correccional, debía convertirse en el ojo del régimen, su puño de acero, un lugar donde desaparecerían las personas incómodas. Un lugar del que no se debía preguntar. Así comenzó la historia de Lecumberri, una prisión que nació como símbolo de modernización y se transformó en un instrumento de tiranía. Cuando se tomó la decisión definitiva de crear una nueva prisión, las autoridades de México comenzaron el proyecto con fría precisión. No necesitaban simplemente una cárcel grande y resistente, necesitaban un mecanismo de control ideal. Uno en el que la propia arquitectura trabajara para la represión, donde cada pared, cada pasillo, cada centímetro de espacio tuviera una única tarea: romper la voluntad. El proyecto fue encargado al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y al arquitecto Antonio Torres Torija, hombres que comprendían perfectamente lo que se esperaba de ellos. Estudiaron los modelos penitenciarios europeos, especialmente aquellos construidos bajo el principio de la visibilidad total.
Inspirándose en las ideas del filósofo inglés Bentham, comenzaron a crear lo que más tarde se convertiría en el edificio más siniestro de su tiempo. Pero lo más curioso comenzó con la elección del lugar. El gobierno asignó un terreno en la zona de San Lázaro, un área que los mexicanos siempre habían mirado con recelo. Allí habían estado anteriormente mataderos, enterramientos y barracas para enfermos incurables. La tierra estaba impregnada de sufrimiento mucho antes de que el primer constructor pasara por ella. Los trabajadores decían que en el sitio reinaba una extraña pesadez, como si el aire fuera denso y la luz más tenue de lo habitual. ¿Superstitions? Quizás. Pero el hecho es que ya entonces el lugar parecía resistirse. La construcción comenzó en 1900. Duró 5 años y consumió recursos fantásticos para la época: metal, piedra volcánica, equipos importados. La prisión se levantaba con tal minuciosidad, como si se estuviera construyendo no un edificio, sino una máquina. Una máquina para el aislamiento. Y sin embargo, detrás de la oficialidad de la obra se ocultaba otra verdad. Numerosos trabajadores murieron en la construcción, por derrumbes, caídas e infecciones. Sus muertes no fueron investigadas, no se redactaron informes, nadie registró sus nombres. Desaparecieron antes de que las paredes de la prisión recibieran a los primeros reclusos. Esta práctica del olvido se convirtió en el primer indicio de lo que sería Lecumberri. Cuando la construcción finalizó, ante la ciudad se erguía un gigantesco complejo, oscuro, amenazante, parecido a una fortaleza. La gente en las calles guardaba silencio al mirar sus altas paredes. Los periódicos hablaban de un símbolo de modernización, pero aquellos que pasaban junto a él sentían algo diferente, que dentro de esos muros no habría ni justicia ni luz. Lecumberri estaba listo. Listo para convertirse en lo que se había concebido en secreto, una trampa perfectamente diseñada, de la que pocos saldrían siendo los mismos. Cuando Lecumberri se abrió, la gente vio por primera vez lo que las autoridades preferían mencionar solo superficialmente: su arquitectura. Pero no era solo un edificio. Era una herramienta cuidadosamente diseñada de presión psicológica, construida no para mantener a los prisioneros, sino para hacerlos siempre visibles, y al mismo tiempo dejarlos absolutamente impotentes. En la base de la prisión estaba el principio del panóptico, una idea arquitectónica según la cual un observador puede vigilar a cientos de personas, permaneciendo invisible para ellas. La idea es simple, pero cruel: no sabes si te están mirando en ese momento o no. Pero piensas que te están mirando. Constantment. Ese miedo se convierte en una prisión más fuerte que cualquier pared. Lecumberri fue construido en forma de una gigantesca estrella. Desde la torre central, el corazón del complejo, se extendían 7 largos brazos, como rayos. Cada pasillo, cada celda, obedecía a esta geometría de control. Desde el centro se abría la vista en todas las direcciones. Bastaba con un guardia en la parte superior para que los prisioneros en cientos de celdas se sintieran bajo el ojo vigilante. Y esa sensación no desaparecía ni de día ni de noche. Por fuera, la prisión lucía aún más amenazante. Altísimas paredes de oscura piedra volcánica, casi 6 metros de altura, con torres en las esquinas desde donde los guardias observaban los patios interiores. Sus estrechas ventanas estaban diseñadas de tal manera que desde adentro era imposible ver la calle, solo una franja de cielo gris, como si todo a su alrededor estuviera deliberadamente ocultando a las personas la idea misma del mundo más allá de las paredes. Las puertas principales, masivas, metálicas, se cerraban con un sonido tan sordo que los propios prisioneros lo llamaban el golpe final. Después de eso, nadie esperaba salir de allí igual que entró. Pero lo más tortuoso era el ritmo interno del edificio. Los pasillos eran demasiado largos, las celdas demasiado estrechas, las ventanas demasiado altas. Todo estaba diseñado para reprimir. Cada detalle recordaba a la persona que no era solo un prisionero, era un objeto, un elemento en un sistema donde incluso el aire estaba medido por el poder del guardián. La arquitectura de Lecumberri hablaba con el ser humano sin palabras. Susurraba: te famous. Siempre. Y ese era solo el primer nivel de control, más allá comenzaba lo que los informes oficiales nunca se atrevían a describir. Cuando Lecumberri abrió sus puertas en 1900, el gobierno presentó la prisión como un verdadero símbolo de progreso.
Los periódicos controlados por el régimen de Díaz la describían como un establecimiento penitenciario ejemplar, la encarnación del humanismo y la modernización. Los folletos prometían todo lo que pudiera sonar bonito en papel. Celdas luminosas, disciplina estricta pero justa, vigilancia médica, programas educativos, talleres artesanales para la rehabilitación. La versión oficial creaba la imagen de un casi europeo centro correccional, donde los delincuentes debían regresar a la sociedad mejor de lo que llegaron. A la gente se le mostraban esquemas ordenados, fotografías de pasillos vacíos y declaraciones sobre una nueva filosofía penitenciaria. Pero una vez que se cerraron las puertas tras el primer grupo de prisioneros, la fachada se desmoronó. Detrás del rostro del humanismo se ocultaba un sistema completamente diferente, construido sobre 3 pilares: miedo, coacción y total despojo de derechos. En lugar de modernización, aquí predominaban métodos que no habrían cambiado ni en 100 años. En realidad, en Lecumberri no existían derechos ni procedimientos. Las personas eran encerradas en celdas sin explicaciones, sin documentos, sin juicios. Muchos desaparecían incluso antes de que su nombre fuera formalmente incluido en la lista de prisioneros. En lugar de un régimen justo, había interminables abusos. En lugar de rehabilitación, había presión física y psicológica. En lugar de atención médica, había una completa negligencia que llevaba a las personas a morir más rápido que por sus propias condenas. En lugar de talleres artesanales, había trabajo forzado del cual el Estado obtenía ganancias, mientras que los prisioneros sufrían agotamiento. Las autoridades seguían hablando de Lecumberri como una prisión moderna, pero dentro de ella reinaba una oscuridad medieval. Todo se hacía para que la imagen externa permaneciera impecable y la realidad fuera invisible. Incluso los guardias tenían instrucciones de ocultar las huellas de los golpes, no registrar las lesiones y no informar sobre muertes, y esto podía poner una sombra sobre el proyecto ideal. Pero el contraste entre las promesas y la realidad era tan enorme que empezaron a susurrarse sobre él. En las calles circulaban rumores sobre los gritos que se oían durante las noches. Sobre cómo los prisioneros salían de allí diferentes, si es que salían. La versión oficial no soportaba el choque con la verdad. Lecumberri no funcionaba como una prisión reformadora, sino como una fábrica secreta de represión. Y precisamente a aquellos a quienes el régimen temía más, esta máquina los trituraba con especial crueldad. La historia de Lecumberri no puede entenderse sin un detalle clave. Esta prisión fue construida no solo para criminales, sino para aquellos a quienes las autoridades querían silenciar para siempre. En la época de Porfirio Díaz, externamente el país parecía buscar orden y progreso, pero ese orden se construyó sobre el miedo, sobre la supresión de cualquier indicio de disenso. Lecumberri se convirtió en el corazón de esa máquina. ¿Quién caía en Lecumberri? A primera vista, los delincuentes más peligrosos. En realidad, aquellos que eran peligrosos no para la sociedad, sino para el régimen. Periodistas, enemigos, porque escribían la verdad. Este es uno de los grupos de presos políticos más numerosos. En los periódicos de finales del siglo XIX, principios del XX aparecían artículos sobre corrupción, arrestos ilegales, la pobreza de los trabajadores, la crueldad del ejército. Y muy pronto los autores desaparecían de las redacciones. Los detuvieron de noche, en las calles, en las casas, a veces justo en el lugar de trabajo. La razón oficial de la detención sonaba siempre igual: violación del orden público. La no oficial, sabían demasiado, y hablaban demasiado. Maestros, porque enseñaban a pensar. Los maestros eran considerados peligrosos si intentaban explicar a los alumnos la idea de libertad y democracia. En las escuelas rurales a estos maestros se les llamaba incómodos, y en las ciudades la policía los vigilaba. Cientos de maestros fueron capturados, golpeados y enviados a Lecumberri. Se les consideraba especialmente dañinos, porque la palabra del maestro puede cambiar generaciones. Trabajadores y líderes sindicales, porque exigían pan, no migajas. Los trabajadores de fábricas mexicanas, ferrocarriles y minas vivían en condiciones terribles, y cualquier intento de organizarse, unirse o pedir condiciones humanas se consideraba subvertir al Estado. Los líderes sindicales iban a Lecumberri primeros. A veces, incluso antes de la aparición del propio sindicato.
Estudiantes y jóvenes intelectuales, una nueva amenaza para el viejo régimen. Los estudiantes de finales del siglo XIX ya leían a filósofos europeos y periódicos de otros países. Sabían que la democracia existe no solo en los libros. Organizaban encuentros, discutían ideas de libertad, y eso les costaba la vida. Los más peligrosos eran aquellos que intentaban imprimir panfletos o difundir textos políticos. Políticos opositores, porque no existía elección. Cualquier persona que se pronunciara contra Díaz, incluso si su discurso era suave y cauteloso, automáticamente se convertía en enemigo del Estado. Muchas de esas personas desaparecían sin dejar rastro, y años después sus nombres aparecían en las listas de presos de Lecumberri. ¿Por qué a los presos políticos se les temía más que a los delincuentes? A los ojos del régimen, un criminal es alguien que cometió un error. Y un preso político es alguien capaz de derribar el sistema por completo. Un asesino puede matar a una persona. Un periodista puede despertar a cientos. Un maestro puede enseñar a miles. Un líder sindical puede levantar a toda una ciudad. Un estudiante puede inspirar a toda una generación. Por eso a los presos políticos se les mantenía en condiciones peores que a los demás. ¿Cómo los arrestaban? Los arrestos eran rápidos, brutales y casi siempre secretos. Casi siempre ocurrían de noche. Un golpe corto en la puerta, personas en uniforme, sin explicar las razones, ningún documento, ningún derecho, ni una palabra sobre a dónde los llevan. A veces incluso los testigos no entendían qué había pasado. La persona desaparecía, simplemente se desvanecía en la oscuridad. En algunos casos, los arrestados eran mantenidos varios días en cámaras secretas en los alrededores de la ciudad, y luego eran llevados a Lecumberri de noche para que nadie los viera. La vida del preso político en Lecumberri era una forma de tortura en sí misma. Alas separadas, pero no privilegios. Los presos políticos solían ubicarse en secciones especiales, que eran peores que las cámaras normales. Menos aire, vigilancia más estricta, más castigos, menos oportunidades de comunicación. Cualquier libro, cualquier papel, cualquier carta eran considerados una amenaza. Las autoridades temían que la palabra escapara hacia afuera. El aislamiento como arma. Muchos eran mantenidos durante meses en celdas de aislamiento, sin conversaciones, sin información, sin luz. La ausencia de voz humana hacía que la gente empezara a oír sus propios pensamientos como un grito. Algunos enloquecían. Algunos se quebraban. Algunos sobrevivían, pero quedaban para siempre como otros. Los interrogatorios y la presión. Los interrogatorios de los presos políticos eran especialmente brutales. La tarea no era simplemente obtener una confesión, sino destruir la idea, hacer que la persona renunciara a sus convicciones. Los métodos eran variados: insomnio, amenazas a la familia, aislamiento, torturas con agua, paliza sin rastro, celda de castigo. Lo más aterrador era que los presos políticos a menudo no sabían de qué se les acusaba. Las autoridades no veían sentido en explicarlo. El destino de los presos políticos. La mayoría salía rota, pero viva. Algunos morían por dentro, y sus cuerpos eran llevados en secreto durante la noche. No pocas personas desaparecían por completo, sus nombres no figuran en los documentos, sus tumbas eran desconocidas. Lecumberri los recogía tan silenciosamente como los recibía. Y aún así hubo quienes lograron resistir. Quienes después de la liberación continuaron la lucha. Fueron precisamente ellos quienes más tarde le contaron al mundo los horrores que ocurrían dentro del Palacio Negro. Sus testimonios se convirtieron en la llave que, años más tarde, abrió las puertas de la historia, revelando la terrible verdad. En Lecumberri se castigaba a las personas no por crímenes, sino por la valentía de pensar. Lo que sucedía dentro de Lecumberri a diario no podía llamarse una rutina carcelaria. Era un ciclo meticulosamente organizado de humillación que no se detenía ni por un instante. Todo comenzaba con el levantamiento, antes del amanecer, cuando los pasillos se llenaban con el sonido metálico, como si cortara el aire. Los prisioneros tenían solo unos minutos para atender sus necesidades matutinas, aunque el acceso a los baños no solo era limitado, se había convertido en una tortura. Lecumberri sufría de crónicas condiciones de insalubridad, tuberías en mal estado, letrinas desbordadas, un olor horrible que se impregnaba en la piel.
El desayuno, si es que se le podía llamar así, consistía en una masa grisácea y líquida que muchos se negaban a comer, pues a menudo encontraban suciedad, insectos y trozos en descomposición en ella. Pero el hambre, tarde o temprano, obligaba a todos a dejar de lado sus principios. Luego comenzaba el trabajo forzado. A los prisioneros se les obligaba a trabajar de 10 a 12 horas en talleres donde la falta de ventilación creaba un calor sofocante. Producían uniformes, muebles para instituciones gubernamentales, estructuras metálicas, todo lo que generaba ganancias, pero nunca les brindaba alivio o siquiera un mínimo de respeto. Aquellos que no cumplían con las normas eran sometidos a castigos. Las opciones eran muchas, pero cada método tenía un único objetivo: destruir la voluntad. A golpizas, meticulosamente calculadas para no dejar marcas visibles en la cara. La posición: se obligaba al prisionero a mantenerse de pie durante horas sin permitirle sentarse. La celda de castigo: una cámara estrecha sin luz, agua ni aire. A restricción de alimentos. Cadenas y sujeción de extremidades. Números: cuando se arrojaba una manta mojada sobre el prisionero y se le golpeaba con palos hasta que caía por asfixia. Uno de los métodos más crueles era el confinamiento en las llamadas celdas oscuras. Eran jaulas en las que la persona no podía ver absolutamente nada, ni luz ni sus propias manos. Después de unos días, muchos comenzaban a perder el sentido de orientación, caían en psicosis y experimentaban alucinaciones. Algunos eran dejados allí durante semanas. La atención médica en la prisión prácticamente no existía. Las enfermedades se propagaban rápidamente: tuberculosis, disentería, tifus. Había pocas medicinas, y se distribuían solo entre aquellos que podían pagar o a quienes se quería complacer. Los demás morían en sus celdas, a menudo sin testigos. Las muertes se registraban formalmente, pero las causas raramente se especificaban. Y por la noche, las noches eran lo peor de todo. La oscuridad caía sobre Lecumberri como un pesado velo, amortiguando los gritos de aquellos que eran golpeados o llevados por los pasillos para charlas educativas. Los prisioneros decían que el silencio en la prisión era el silencio más ruidoso del mundo. La vida en Lecumberri no solo era dura, estaba diseñada para hacer desaparecer al ser humano desde dentro, sin dejarle ni personalidad ni dignidad. Lecumberri fue construida como una máquina ideal de represión. Aquí nadie podía sentirse seguro, y cada día del detenido estaba diseñado para romper tanto el cuerpo como la mente. El sistema de torturas y disciplina estaba tan bien pensado que convertía arrestos comunes en tortura psicológica, y las celdas en verdaderos laboratorios de dolor. Régimen duro y rituales de violencia. A los presos se les hacía levantar a las 5 de la mañana ante el ensordecedor sonido de las sirenas, que se oía por todo el complejo. El lavado tenía lugar en los baños comunes, donde reinaba la insalubridad, suciedad, aguas residuales y ausencia de privacidad básica. El desayuno era una porción miserable de gachas de avena líquidas y pan duro. La comida alcanzaba solo para mantener la vida, pero no para soportar esfuerzos físicos. Después de esto, los presos eran obligados a trabajar octubre de 12 horas en talleres. Fabricaban moldes para el ejército, muebles para instituciones estatales, cosían ropa, todo sin remuneración. Las violaciones de las normas de trabajo se castigaban con métodos implacables, desde el aislamiento hasta brutales palizas. Aislamiento y celda de castigo, la prisión dentro de la prisión. Una de las herramientas más terroríficas era el aislamiento. El detenido era colocado en una celda de castigo de 1 por 1 metro. En esa celda era imposible sentarse o tumbarse por completo, la persona quedaba en dolor y malestar constantes. En la oscuridad y la soledad, la mente poco a poco fallaba bajo la presión de la ausencia de estímulos. Muchos enloquecían, perdían la capacidad de hablar y de responder al mundo que les rodea. Incluso las infracciones más pequeñas de las normas se convertían en varios días de encierro en la celda de castigo, donde el hambre, el frío y el miedo creaban la sensación de un control total sobre la vida. Terror psicológico. La violencia física era solo una parte del sistema. El control psicológico era igual de destructivo. Vigilancia constante a través de una estructura panóptica. La amenaza de castigo sin explicación de las razones. La separación forzada de los presos por peligrosidad, políticos y delincuentes comunes se mantenían en alas separadas,
pero a menudo se les colocaba juntos para provocar miedo y conflictos. Guardias organizaban enfrentamientos entre los presos, una especie de juego de azar para el personal. Todos estos métodos creaban una atmósfera de estrés continuo que quebraba incluso a los más fuertes. Torturas físicas. En Lecumberri se practicaban torturas sin signos visibles, para que, externamente, no quedaran pruebas. Golpizas con palos de bambú, que no dejaban hematomas, pero destruían los órganos internos. Inmersión submarina. Submarino, la cabeza del preso era sumergida en agua sucia hasta la sensación de casi ahogamiento. Descargas eléctricas en los genitales y otras partes sensibles del cuerpo. Golpes prolongados con mangueras y otras herramientas. Estas torturas no buscaban castigar un crimen, sino romper la personalidad, quitarle a la persona la voluntad y la esperanza. Corrupción como continuación de la violencia. El sistema estaba diseñado para que los presos pudieran facilitarse la vida solo mediante sobornos y conexiones. Se podía comprar comida, una celda más espaciosa, acceso a alcohol, drogas y prostitutas. Quienes no tenían dinero vivían en la miseria, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Así se formó una marcada diferenciación social. Los presos ricos manejaban prácticamente la celda, mientras que los pobres estaban condenados a sufrir. Interacción con criminales y violencia dentro de la prisión. A menudo, los presos políticos eran colocados junto a criminales peligrosos. Esta combinación se creó intencionalmente. La amenaza de agresión física obligaba a los presos políticos a someterse. Los delincuentes veteranos imponían sus reglas, a veces obligando a los políticos a realizar trabajos humillantes. Romper estas reglas podía costar la vida. En Lecumberri la violencia era la norma. Asesinatos, violaciones y golpes eran considerados parte de la vida diaria de los presos, y la guardia a menudo miraba para otro lado o incluso estimulaba los conflictos. Negligencia médica y enfermedades. La medicina en Lecumberri era prácticamente inexistente. Las enfermedades se propagaban con rapidez. Tuberculosis, tifus, disentería y otras enfermedades infecciosas se llevaban decenas de vidas cada semana. Incluso si el preso estaba gravemente enfermo, la ayuda llegaba demasiado tarde, los médicos eran corruptos y rara vez intervenían sin pago o una orden superior. Muchas muertes se registraban oficialmente como causas naturales, ocultando las verdaderas circunstancias. La Revolución de 1910 se convirtió en el momento en que México ardió desde dentro. El país estalló en protestas, enfrentamientos armados y cambios de poder. Y en medio de este caos, Lecumberri se adentró como una oscura vacuidad que solo aumentaba el sufrimiento humano. La prisión comenzó a desbordarse a una velocidad aterradora. En cuestión de meses, su población creció casi al doble, luego al triple, y finalmente alcanzó un punto crítico, más de 5.000 prisioneros con una capacidad proyectada de alrededor de 2.000. La sobrepoblación creó condiciones similares a un campo de concentración. Las personas dormían por turnos. Algunos yacían en el suelo, otros sentados. Y otros estaban de pie para dar lugar a los demás. Las enfermedades se propagaban más rápido que las noticias. Durante este periodo ocurrieron los episodios más sangrientos en la historia de Lecumberri. Uno de los más oscuros fue la masacre de 1912. Todo comenzó con una protesta pacífica de los prisioneros, exigían más comida, un mejor trato y atención médica. Pero la administración lo interpretó como un motín. Se enviaron tropas a la prisión. En cuestión de minutos, decenas de personas fueron asesinadas. Oficialmente se informó de 43 muertos. Extraoficialmente, se hablaba de cientos. Los cuerpos fueron enterrados en secreto, algunos inmediatamente en fosas comunes. Pero las ejecuciones no fueron el único horror. La mortalidad por enfermedades se volvió casi norma. La tuberculosis, la disentería y el tifus mataban a diario. Los prisioneros contaban que la prisión olía a muerte, una mezcla de putrefacción, sudor y sufrimiento. Los guardias, que habían desarrollado una costumbre por la violencia, se volvieron aún más crueles. En medio de la revolución, cuando el poder cambiaba, algunos intentaban demostrar su lealtad a los nuevos líderes, mientras que otros simplemente usaban el caos para vengarse o enriquecerse. Algunos prisioneros intentaron escapar, desesperados intentos de fuga a través de techos,
túneles y puertas sobornadas. Casi todos los intentos terminaban en muerte. Lecumberri, en los años revolucionarios, se convirtió no solo en una prisión, sino en un símbolo de la violencia sin sentido, un lugar donde la vida humana se devaluaba hasta convertirse en material desechable. Muchos piensan que con la caída del régimen de Díaz, la prisión dejó de cumplir sus oscuros propósitos. Pero todo resultó ser diferente. Lecumberri sobrevivió a la revolución. Sobrevivió a los cambios de gobierno. Sobrevivió a las reformas. Pero la esencia de su funcionamiento no cambió. Las nuevas autoridades rápidamente comprendieron, si ya se había creado un instrumento de represión, ¿por qué renunciar a él? En la década de 1930, bajo Plutarco Elías Calles, Lecumberri volvió a llenarse de opositores políticos, disidentes y líderes sindicales. Se trataba con especial crueldad a los comunistas y socialistas, a quienes consideraban una amenaza para la estabilidad nacional. Más tarde, durante la presidencia de Cárdenas, la prisión se convirtió en un lugar para aquellos considerados enemigos de las reformas agrarias. Algunos líderes de los movimientos campesinos desaparecían precisamente tras sus muros. Pero el periodo más difícil llegó a mediados del siglo XX, cuando México intentaba presentarse como una democracia moderna, mientras reprimía la libertad de pensamiento. En este periodo surgieron nuevas categorías de indeseables. Artistas que llamaban a la revolución social. Escritores que criticaban al gobierno. Intelectuales con ideas de izquierda. Periodistas que publicaban denuncias. Estudiantes que exigían verdaderas reformas democráticas. Precisamente en Lecumberri estaban algunos de los personajes más conocidos del país. José Revueltas, escritor que se convirtió en testigo vivo de las torturas en prisión. David Alfaro Siqueiros, famoso artista arrestado por su actividad política. Cientos de estudiantes detenidos tras los trágicos eventos de 1968. Los estudiantes de 1968 enfrentaron el trato más brutal. Se les acusaba de socavar el orden nacional, aunque en realidad solo exigían libertad de expresión y el cese de las represiones. Después de la represión del movimiento estudiantil, muchos de ellos fueron enviados precisamente aquí, a Lecumberri, para quebrar su resistencia. Las detenciones masivas, torturas, amenazas y largos interrogatorios continuaron hasta la década de 1970. Incluso cuando la prisión ya era considerada obsoleta, seguía siendo una herramienta conveniente para el miedo. Fue gracias a las quejas de los prisioneros políticos, la atención internacional, las publicaciones de periodistas y los informes de organizaciones de derechos humanos que poco a poco se llegó al cierre de Lecumberri. Pero hasta finales del siglo XX, siguió siendo un símbolo de un país que hablaba de democracia, pero continuaba manteniéndola entre muros de piedra volcánica oscura.